Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada agradecer a los que estáis aquí ya al final del Congreso y a esta hora que andamos todos corriendo para coger los aviones. Y bueno, vamos a empezar este foro patrocinado por Sanofi. En los próximos 45 minutos vamos a centrarnos en las terapias, fundamentalmente en las terapias inmunomoduladoras. Creo que a esta altura del Congreso se ha resaltado enormemente el interés de estas nuevas estrategias, tanto en la preparación del paciente complicado, el paciente sensibilizado para el trasplante, tratamiento de toda la vía humoral, mejora de resultados a corto, a medio y a largo plazo. Y bueno, pues en eso fundamentalmente nos vamos a centrar, pero antes pues contamos con la doctora Ainhoa Inza. Ella es nefróloga del Hospital de Cruces, de aquí de Bilbao, con una gran experiencia en trasplante, y ella nos va a hacer una revisión de la situación actual de los protocolos de inmunosupresión, especialmente de las terapias de inducción. Así que, Ainhoa, todo tuyo. Muchas gracias. Primero agradecimiento a Sanofi por la invitación y también al público que sigue aquí a estas horas. Espero que resulte interesante el tema. Antes de que el doctor Bestard nos explique las nuevas dianas biológicas del trasplante, voy a intentar hacer una visión general de lo que estamos realizando en este momento en la inducción del trasplante. El Standard of Care pasa por realizar estrategias de inducción a todos los trasplantados. Perdón, esos son mis conflictos de interés. Y para ello nos basamos en guías que ya tienen unos años, las que digo son de 2009. A pesar de ello, parece que hay múltiples estudios posteriores que avalan la inducción para evitar el rechazo agudo. Utilizamos fundamentalmente anticuerpos monoclonales, los anti-CD25, y luego deplectores de linfocitos T, las timoglobulinas antitimocíticas. La cosa es que no existe un tratamiento óptimo, una estrategia óptima, no sabemos a qué hay que dar a cada paciente. Bueno, sí lo sabemos, pero bueno, no hay nada muy establecido, ni qué dosis. Las CADIGOs recomiendan realizar la inducción a todo el mundo con anti-CD25, con una evidencia 1A, y dejar los ATG para pacientes de alto riesgo inmunológico con una evidencia 2B. Así que al final lo que tenemos que intentar es realizar un ejercicio de beneficio-riesgo e individualizar el tratamiento. Y claro, hay tablas que nos pueden ayudar, por ejemplo, esta de los ingleses, que hacen una estratificación por diferentes tipos de riesgo: inmunológico, metabólico, neoplásico, isquemia, reperfusión. Y luego, depende si tienen bajo, medio o alto grado, pues bueno, dan unas posibles estrategias a seguir. Vamos a empezar por los pacientes de alto riesgo inmunológico. Los factores de riesgo para rechazo agudo pues es un concepto muy complejo porque aúna diferentes ítems que además partes son pertenecientes al receptor, otros al donante, y quizá los del receptor estos son extraídos de las CADIGO, y con la gran evolución que ha tenido la inmunología en los últimos años, posiblemente estos del receptor todavía se podrían afinar un poco más en la actualidad. Pero esa complejidad de los factores de riesgo hace que al final cada autor o cada centro tenga sus estrategias de inducción y que luego sean difícilmente comparables las diferentes publicaciones. Entonces, ya en 2006, el grupo de estudio en elección con timoglobulina se plantea hacer un estudio comparativo para valorar eficacia y seguridad entre los anti-CD25 y los ATG, utilizando dosis de ATG de 1,5 miligramos kilo día durante 5 días, que son pautas mucho más livianas que las que se utilizaban hasta ese momento, que eran de 7 a 14 días. Y en la comparación, lo que ven es que el grupo tratado con ATG, en comparación con el anti-CD25, tenía una reducción en la incidencia y severidad de los episodios de rechazo agudo.
no veían diferencias en la función retrasada del injerto. En ambos grupos la supervivencia del injerto y del paciente era similar. Y luego, en cuanto a la seguridad, vieron que, bueno, pues a nivel, esto claro, un seguimiento a un año, fue un estudio multicéntrico, perdón, realizado entre Europa y Estados Unidos, y bueno, en ese primer año no veían diferencias en procesos neoplásicos, sí en citopenias, como era esperable, aunque ellos decían que a los 14 días esas citopenias ya, bueno, no sé si se resolvían o se igualaban en ambos grupos, y que en el grupo de la timoglobulina había más incidencia de infecciones urinarias bacterianas y de citomegalovirus. Decidieron continuar el seguimiento durante 10 años, ya solo con la cohorte estadounidense, cogiendo datos de la OPTN, y aquí utilizaron una variable combinada de estar libre de rechazo agudo, fallo del injerto y fallecimiento, y vieron que a los 5 años la inducción con ATG era superior frente a anti-CD25 para este triple objetivo. Sin embargo, a los 10 años, la inducción con ATG ya no había ese beneficio en la timoglobulina, pero bueno, que la eficacia y la seguridad seguía siendo, o sea, al menos no había superioridad, pero no había no inferioridad respecto al basiliximab. Bueno, esas son las gráficas en las que, bueno, pues aquí es el objetivo combinado. Luego, en rechazo agudo, en los primeros 5 años la ATG tenía beneficio, y luego ya no hubo episodios de rechazo agudo en ninguno de los dos grupos. Y la supervivencia de injerto y de paciente era similar en ambos grupos. Otro grupo que nos preocupa es el de los donantes de edad avanzada, porque se les presupone un mayor riesgo de función retardada del injerto y también de rechazo agudo. Entonces, en el Hospital Dr. Peset se plantearon, bueno, pues que además estos injertos generalmente van a gente mayor también, si podía haber un beneficio en utilizar timoglobulina, pero a dosis menores de las que se estaba utilizando, es decir, individualizar el tratamiento. Hicieron un estudio retrospectivo en los que se utilizaba o bien anti-CD25 en la dosis habitual o timoglobulina a 1,25 miligramos kilo en 2 únicas dosis, con una introducción retrasada de los anticasineurínicos. Los resultados a los 3 años son, como conclusión, que bajas dosis de timoglobulina son más efectivas que el basiliximab para evitar el rechazo agudo. No había una diferencia estadísticamente significativa en el DJF, pero sí. Pero bueno, parecía que había una tendencia que hubiese menos función retrasada del injerto en la timoglobulina, y tampoco había diferencias ni en las complicaciones infecciosas, ni siquiera en el CMV, ni en la supervivencia del injerto ni del paciente. Este mismo grupo hizo otro estudio retrospectivo para donantes con criterios expandidos, utilizando también dosis bajas de timoglobulina, 1 a 3 dosis de 1,25 miligramos kilo, con introducción tardía de anticasineurínicos, frente a la pauta estándar de basiliximab. Y además en este grupo lo que se vio que la cohorte de timoglobulina era algo más mayor, con peores creatininas de base y más mismatches HLA. Con todo, se veía que el rechazo agudo era menor en los pacientes con ATG, con timoglobulina. No había diferencias en la función retrasada del injerto, y la supervivencia de los pacientes del injerto era similar en ambos grupos. Luego, lo que sí que vieron fue mayor incidencia de CMV en los pacientes con timoglobulina. No había más ingresos hospitalarios por infecciones, eran iguales, similares los ingresos por procesos infecciosos, y tampoco había diferencias en neoplasias. En cuanto a los donantes en asistolia controlada, el estudio GEODAS-3 ya nos mostró, bueno, pues que hay alta incidencia de función retrasada del injerto. 1 de cada 2 pacientes van a sufrirla. Se hizo un estudio retrospectivo de 22 centros españoles con 335 donantes y 566 receptores. Y se vio que los grupos, en general, lo que hacemos es una inducción. 1/3 de los grupos lo hacemos con anti-CD25 y 2/3 con timoglobulina. Inicialmente parecía que el basiliximab llevaba a un mayor riesgo de función retrasada del injerto, pero luego en el análisis multivariante lo cierto es que los resultados fueron similares en ambos grupos.
y bueno, pues al final eran pacientes de bajo riesgo inmunológico pero con bastantes disidentidades. Además, a lo largo del tiempo, el grupo, en los equipos trasplantadores españoles pues ha ido aumentando, ¿no? El donante de historia tiene ya criterios expandidos, son más mayores y a pesar de todo los resultados se mantienen. Hay trabajos, bueno, al final que sí que hay trabajos que dicen que al final la inducción con timoglobulina puede favorecer en esos pacientes reducir el rechazo agudo. ¿Y qué hacemos con los pacientes de bajo riesgo inmunológico? En principio los estamos tratando, también realizamos la inducción, pero ¿merece la pena hacer la misma inducción que a los demás? ¿Hace falta tantas dosis de timoglobulina en caso de utilizarla? El grupo de Nantes, utilizando la cohorte DIVAT, hizo una comparación de eficacia y seguridad de timoglobulina frente a basiliximab con un seguimiento a 3 y 12 meses y lo que vieron es que bueno, pues en cuanto a la eficacia, la función retrasada del injerto era similar en ambos grupos, pero sí que había una tendencia, aunque no estadísticamente significativa, a que con el basiliximab hubiera un más riesgo de primer episodio de rechazo agudo y luego de episodios de rechazo agudo acumulados. Entonces, habría un cierto beneficio aquí para la timoglobulina, aunque no estadísticamente significativo. En cuanto a los anticuerpos donante específico, parece que ambos grupos desarrollan anticuerpos en un porcentaje similar, pero parece que los que tienen timoglobulina es a MFIs más bajos. Entonces, pues bueno, parece comparables ambos grupos, pero además hay un beneficio, sobre todo en el ámbito de la seguridad, porque en el grupo con timoglobulina hay de forma significativa menos episodios de diabetes. Probablemente no sé si estarán relacionados a la timoglobulina o a la introducción tardía y a dosis reducidas de anticalcineurínicos. También son similares en ambos grupos las infecciones, incluido el CMV. El año pasado se publicó por el Grupo Español un artículo de revisión en la que revisan diferentes estudios, metaanálisis, y esas son las conclusiones a las que llegan. En el trasplante estándar, la timoglobulina reduce el rechazo agudo, hay mejor supervivencia en el grupo de timoglobulina frente a basiliximab a los 3-5 años, pero aumenta la incidencia de CMV. No hay diferencias para estos datos en utilizar dosis de timoglobulina de 6 miligramos kilo en total frente a dosis más bajas de 1,5-5 miligramos kilo y tampoco hay diferencias si se administra en dosis única o fraccionadas. En el trasplante de alto riesgo inmunológico, la timoglobulina reduce el riesgo de rechazo agudo sin diferencias en la función retrasada del injerto y parece que no hacen falta dosis superiores a acumuladas de más de 7 miligramos kilo para obtener buenos resultados. En pacientes con alto riesgo de función retrasada del injerto no hay diferencias entre ambos tratamientos, no lo ven, pero es verdad que la timoglobulina ayuda o permite la introducción tardía o retrasada, perdón, más que tardía, de los anticalcineurínicos. En cuanto al trasplante de donante vivo, la tendencia es a menor rechazo agudo con la timoglobulina y no hay diferencias en otros ítems que miden. Y en el trasplante renal de receptor añoso no se mojan, porque es cierto que los datos no son concluyentes. Por un lado, parece que dosis muy bajas de timoglobulina pues, serían favorables en evitar el rechazo agudo, pero también son receptores añosos que acumulan más complicaciones infecciosas, entonces no se mojan. Y por último, me gustaría comentar también que a la hora de hacer un tratamiento de inducción podemos pensar en también factores metabólicos. Y voy a centrarme un poco en la diabetes. Porque bueno, es cierto que lógicamente como el resto de personas, los trasplantados tienen sus factores propios asociados a la diabetes para poder desarrollarla. Pero la inmunosupresión explica el 75% del riesgo de desarrollar diabetes post-trasplante. Ya sabemos que muchas de las inmunosupresiones que utilizamos son diabetogénicas. Los corticoides aumentan la resistencia a la insulina, los anticalcineurínicos afectan directamente las células beta, igual que los inhibidores del mTOR.
Con los corticoides lo que sí que se ha visto es que esa sensibilidad aumenta en el momento que la prednisona se baja a 5 miligramos. Por eso, en los estudios hay resultados dispares porque no se ven grandes diferencias entre mantener 5 miligramos o retirar la prednisona en cuanto al riesgo de diabetes. Bueno, pues hay estudios para todo. Armando Torres, ya en un estudio que realizó él, ya conocido por todos probablemente, al final intentó con inducción con anti-CD25, hizo una rama de ciclosporina con micofenonato y prednisona, otra de tacrolimus, micofenonato y prednisona y otra de retirada precoz de prednisona manteniendo el tacrolimus. Con la ciclosporina pues sí que vio que había una reducción, había más riesgo de rechazo agudo y luego no había muchas diferencias entre retirada precoz o no de prednisona, entonces su conclusión fue que en el balance de riesgo-beneficio mantener el tacrolimus y mantener la prednisona a dosis bajitas pues podría ser beneficioso. Os voy a presentar el estudio Harmony, que utilizó 3 brazos, se comparó 3 brazos, en el que uno era basilizumab con tacrolimus, micofenonato y prednisona que había que mantener al menos 6 meses, y luego otras 2 ramas con retirada precoz a los 8 días de la prednisona, una con inducción con timoglobulina a dosis de 1,5 miligramos kilo día durante 4 días y otra con inducción con anti-CD25. Los resultados, al final, es que no se observaron diferencias significativas en el rechazo respecto al rechazo agudo ni frente a la supervivencia del injerto del receptor entre las 3 ramas. Lo que sí se vio es que había menor desarrollo de diabetes y de osteoporosis en los pacientes con retirada precoz de esteroides. Eso fue un seguimiento al año, pero luego alargaron un poco el seguimiento hasta los 5 años. Aquí en los grupos, en las ramas iniciales que no tenían prednisona, el 80% se mantenía sin prednisona. En la rama que había mantenido más de tiempo la prednisona, el 60% ya estaba sin prednisona. Aquí lo que vieron es que esa protección de haber retirado la prednisona no se mantenía, es decir, ya se igualaban los datos y las tasas de diabetes eran similares en las 3 ramas. Bueno, como conclusiones, ¿qué consideramos alto riesgo inmunológico? Siguen sin estar bien definidos los criterios. En donante en asistolia se produce un daño por isquemia de reperfusión y puede ser interesante retrasar la introducción de anticalcineurínicos para evitar nefrotoxicidad. En donante mayor y donante de criterios expandidos se recomienda individualizar, bueno, en todos los casos, pero en estos casos en concreto, individualizar la dosis de timoglobulina. El uso de timoglobulina a dosis bajas es eficaz en la prevención del rechazo y se asocia a un buen perfil de seguridad. Y debemos considerar únicamente el riesgo inmunológico o también cardiometabólico. En el paciente cardiometabólico, la elección de la terapia de inducción podría permitir reducir dosis de corticoides sin riesgo de aumentar el rechazo y con ello reducir la incidencia de diabetes mellitus post-trasplante. Se precisan más estudios para saber qué grupos se beneficiarían más de inducción con antitimoglobulina, cuál es el régimen óptico y cómo monitorizar la timoglobulina para optimizar la respuesta y limitar su toxicidad. Muchas gracias. Gracias, Ainhoa. Nuestro siguiente ponente es Soriol Bestar, no hace falta que lo presente, con una profundísima formación en inmunología y una intensa actividad investigadora de prestigio internacional. Entonces, él nos va a hablar pues, de qué tenemos ahora en inmunomodulación y qué está por venir, esperemos que pronto, ¿no? Así que cuando quieras, Soriol. Muchísimas gracias a Sanofi por la invitación y yo diría que especialmente por proponer este título, ¿no? Que creo que hace 10 años que en los congresos ya no vemos y demuestra un poco el desierto que hemos pasado en cuanto a tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, yo creo que se está abriendo la luz, ¿no? Y creo que en realidad hay nuevos ensayos clínicos en fases muy preliminares, ¿no? Pero que realmente los estudios en fase 1, fase 1-2 son relativamente esperanzadores, ¿no? Para que pueda quizá cambiar el panorama. Este es un poco el resumen que intentaré resumir y son 2 bloques. Uno es fundamentalmente nuevos fármacos que intentan bloquear las señales de coestimulación a diferentes niveles y que ya están como digo, han pasado fase 1, estamos en fase 1, fase 2 y luego también en un ámbito distinto, fundamentalmente o bien
bien para desensibilización o también para rescate de rechazo mediado por anticuerpos, nuevos medicamentos que quizá puedan ser de mucha utilidad en nuestro campo. Empezando por un poco con los nuevos medicamentos del sistema o de las señales de coestimulación, simplemente recordar, ¿no?, a todo el mundo, que yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?, que necesitamos dos señales fundamentales para que el linfocito T se active, ¿no? Una es el reconocimiento antigénico a través de las moléculas de HLA del donante, pero a pesar de que esto se produzca, si no hay una señal secundaria, ¿no?, que es la segunda señal a través de múltiples moléculas de coestimulación, este linfocito nunca o jamás será capaz de activarse, ¿no? Tengamos solo la presentación antigénica, es decir, que haya antígeno, pero no pueda coestimularse, este linfocito entra en energía y apoptosis y es incapaz de proliferar y producir su mecanismo efector, ¿no? Y hay múltiples, ¿no? Y cada año vamos descubriendo más, ¿no?, targets o señales entre la célula presentadora de antígeno y la célula T. Y fijaros también expresión en célula endotelial, ¿no?, que puede actuar en algunas situaciones como célula presentadora de antígeno rápida para que el linfocito T se active o no, ¿no? Pero fundamentalmente estas señales lo que sirven es para que vivamos en un balance de equilibrio, ¿no? Es decir, que no tengamos tampoco autoinmunidad, ¿no? Por tanto, todas ellas están activas para que tengamos los linfocitos quiescentes o se activen en los momentos prudentes, ¿no? En el caso del trasplante, obviamente, lo que necesitamos es inactivar, ¿no?, y que nuestro mecanismo de activación no reconozca y entre en anergia y apoptosis, ¿no? Fundamentalmente, dentro de las señales que hay descritas, las más conocidas, sobre todo en autoinmunidad y especialmente en autoinmunidad, son las que os enseño aquí y se diferencian sobre todo por el tipo de señal que inducen al linfocito T, ¿no? Hay señales negativas, es decir, que el linfocito se inactivará, es una señal negativa, no proliferará, no producirá citoquinas proinflamatorias, y luego una serie de señales positivas que llevarán a lo contrario, ¿no? O sea, que el linfocito se active y produzca una respuesta efectora, ¿no? O sea, autoinmunitaria, ¿no?, o aloinmunitaria, ¿no? Y yo me centraré en estas tres familias de señales, ¿no? La señal de CTLA4 con la familia o la superfamilia TNF, ¿no?, B7 o CD80, CD86, que probablemente conocéis todos. Y veis que aquí cada vez conocemos más también la familia de PD1, sobre todo viniendo del campo de oncología, PD1, PDL1, PDL2. Y luego señales positivas que se han estudiado y trabajado muchísimo a lo largo de los últimos 20, 30 años prácticamente, que son las señales de C28 también con la superfamilia TNF de B7 o C80 o C86 y la familia C40, CD40 ligand o el C154. Cuando uno se fija, ¿no?, cómo desarrollar un trial o elegir un target de todas estas moléculas coestimuladoras, ¿no?, hay toda una serie de conceptos muy importantes a tener en cuenta, ¿no?, de cuál elige, ¿no?, cuál es prioritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, obviamente, depende del campo que uno esté, ¿no? Esté en oncología, que necesita activación, pues lo que querrá es inhibir frenales negativas, ¿no?, y activar las positivas, pero en nuestro campo es todo lo contrario, ¿no? Es buscar antagonizar señales positivas o activar señales negativas, ¿no? O quizá las dos, ¿no? Es que esto también podría ser una buena alternativa. Pero luego ocurre toda una serie de situaciones biológicas a tener en cuenta, que es la jerarquía entre estas señales. Hay algunas predominantes frente a otras. Depende también del tipo de situación patológica que estemos estudiando, el tiempo, si hay redundancias o puede haber sinergias bloqueando o activando varias, ¿no? Se puede utilizar concomitantemente, o sea, juntas. ¿Qué es inmunosupresión concomitante? Utilizamos con estos tratamientos. Y sobre todo la seguridad de bloquear o activar estas señales, ¿no? ¿Y qué tipo de agentes podemos tener? Pues fundamentalmente o bien anticuerpos monoclonales, ¿no?, que nos bloqueen, proteínas de fusión que activen, ¿no?, o incluso silenciadores de RNA, ¿no?, que impidan que el receptor se exprese en la superficie celular, ¿no? Empezando con la primera que todos conocéis, ¿no? Pues yo la he querido poner aquí porque, aunque no es nueva, yo creo que es nueva para nosotros, desafortunadamente porque no hemos podido utilizar, ¿no?, que es la señal
renal a nivel de BET7 y CTLA4, ¿no? Y yo creo que es una historia, he puesto aquí, de éxito por los resultados que hay, ¿no? Que parecen más de libro que no que lo hayamos podido palpar, ¿no? Y se basa fundamentalmente en estos dos tipos de señales, ¿no? El CTLA4, por definición, lo que hace es unirse a B7, ¿no? Y lo que produce es una señal negativa, o sea, la célula T se inactiva, y en cambio el CD28, que también se une al mismo receptor, a B7, tiene o produce una señal activadora, ¿no? Por tanto, lo que se realizó mediante la generación de esta proteína de fusión, ¿no? Con la porción extracelular CTLA4 unida a la fracción constante de la IgG sub 1, ¿no? Se produjo o se desarrolló el Abatacept, ¿no? Que conocéis y se utiliza a granel prácticamente en muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero se vio que este Abatacept era no suficientemente eficaz en un contexto de aloinmunidad, sobre todo in vitro y también en primates no humanos, y se desarrolló el Belatacept, que es el que conocéis todos, el que está aprobado como indicación en trasplante renal. Y lo que se hizo simplemente fue modificar 2 aminoácidos de Abatacept y que parecía que lo que producía es que esta nueva molécula estuviera más unida durante más tiempo a sus receptores, ¿no? Y que tuviera también más afinidad por su receptor, ¿no? Y esto lo que produjo, sobre todo en cultivos in vitro, es mostrar una mayor efectividad de supresión del linfocito T respecto a Abatacept, ¿no? Y simplemente recordaros esto, ¿no? Yo creo que lo tendríamos que tener todos en la cabeza, ¿no? Y pensar qué pasa, cómo es que no lo podemos utilizar, ¿no? Que es los resultados a 7 años de los pacientes que participaron en los estudios pivotales, ¿no? Cómo los pacientes tienen mejor función renal, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lo que no se había visto desde la aparición de ciclosporina, o sea, mejor supervivencia del injerto y del paciente, ¿no? Como veis a la derecha, ¿no? Y probablemente, fundamentalmente, debe ser por esto, ¿no? O sea, no tiene los efectos que hablábamos anteriormente, ¿no? Y que lidiamos cada día y que en la sesión anterior también comentábamos, la nefrotoxicidad que existe, el perfil cardiovascular que impacta claramente, ¿no? Y en cambio, con esta combinación lo que veis, ¿no? Y lo que está muy bien reportado es que tienen un perfil tremendamente superior, ¿no? Pero el hándicap fue este, ¿no? Es que nuestra seguridad, que siempre evaluamos, que es el rechazo celular, ¿no? Como recordáis, siempre y repetidamente en todas las experiencias reportadas hay mucha más incidencia de rechazo agudo, celular, incluso con BAMF relativamente elevados, con daño endotelial, pero incluso, curiosamente, en los brazos con mayor dosis de Belatacept, ¿no? Aunque, como veis, en el caso de conversión, ¿no? Esto ya no es así, es decir, una conversión progresiva y un poco solapada con anticalcinurínico parece que evita una gran incidencia mayor que la que se ve de novo, ¿no? Y las causas realmente no son muy bien conocidas. Se ha intentado evaluar si hay algún biomarcador, células específicas que se escapan a esto, ¿no? Y probablemente una de las hipótesis es que Belatacept puede unirse efectivamente a su receptor, ¿no? A B7, C80, C86, pero este también se puede expresar en el propio linfocito T. Lo que hace es que sea contraproducente, deja abierto otros mecanismos de coestimulación y puede ser que active inadecuadamente al propio linfocito T, ¿no? Y por otro lado también hay artículos que muestran que el hecho de que CTLA4 no puede actuar porque está soluble con la proteína de fusión, las T reguladoras están prácticamente inhibidas, ¿no? No pueden funcionar y probablemente esto podría quizá ejercer un rol en el mayor impacto en cuanto a incidencia de rechazo celular, ¿no? Y esto lo que ha producido es eso, simplemente enseñaros la figura, ¿no? En un país como Estados Unidos que lo tiene reembolsado, pues esto es en rojo cuánta gente lo está utilizando, ¿no? Es prácticamente nada y probablemente es por esta mayor incidencia de novo de rechazo celular, ¿no? Y, como sabéis, esto ha impactado mucho su uso, pero también el hecho de que no se haya podido producir, ¿no? Y esto ha llevado a muchos grupos, ¿no? Y aquí simplemente os enseño 2 ejemplos publicados relativamente recientemente, la experiencia de no con Belatacept, sino con Abatacept, ¿no? El que se decía que in vitro tiene menos efecto, y el grupo francés acaba de reportar su experiencia de conversión de Belatacept a Abatacept en la época de que no había producción suficiente, con unos resultados absolutamente fantásticos, es decir, sin mayor incidencia de rechazo y manteniendo exactamente la misma funcionalidad. Y aquí simplemente
enseñaros un poco el estudio americano de Chris Larsen, que también los convertía a Abatacept, y simplemente enseñaros que la saturación de su receptor comparado con Belatacept es prácticamente igual, tanto AC0 como justo después de tomarse o infundirse el tratamiento. Por tanto, podría ser eventualmente un muy buen tratamiento también, en nuestro caso, para prevenir el rechazo del injerto, ¿no? La otra diana muy activa actualmente, y que hay un fase 2 que ahora os enseñaré, es el que intenta bloquear la otra señal activadora, que es el CD28. En vez de focalizar en una señal inhibidora, sino lo que hacemos es bloquear esta señal que activa, y esto se ha realizado mediante monoclonales anti-CD28, ¿no? Y este parece ser una aproximación incluso mejor que Belatacept o Abatacept, porque in vitro y en modelos experimentales parece que el hecho de que la célula reguladora mantenga su CTLA4 libre y se pueda unir a una célula dendrítica puede permitir que esta célula actúe y tenga una funcionalidad activa, contrariamente a lo que os comentaba anteriormente con Belatacept o Abatacept, ¿no? Sabéis que las primeras experiencias con anti-CD28 fueron desastrosas, ¿no? Y fue básicamente porque este anticuerpo era un súper agonista de CD28, y lo que causó fue una activación brutal, sistémica, inflamatoria, y como sabéis hubo en un fase 1 individuos sanos que tomaron este tratamiento que acabaron a la UCI y prácticamente o casi perecieron, ¿no? Y esto lo que se ha hecho es refinar entonces el compuesto, que es el que actualmente tenemos y sí que está en estudio, y lo que se ha hecho fundamentalmente es pegilar la molécula, y lo que hacen realmente es antagonizar el receptor de CD28, ¿no? Hay varios ensayos actualmente en autoinmunidad, que obviamente es un poco más sex appeal para la compañía porque el número de pacientes es tremendamente superior que trasplante, ¿no? Y como veis hay dos fase 2 en lupus y en síndrome de Sjögren, pero sí que hay un fase 2, por suerte fase 1, fase 2, después de haberse acabado el safety de fase 1, de otro anticuerpo anti-CD28, que es una historia fantástica porque viene de unos investigadores de Nantes que lo produjeron en su laboratorio y fueron capaces de llegar incluso a licenciar, y ahora esta empresa es la que está de alguna manera desarrollando en fase 2, ¿no? Esperemos que esto vaya bien y podamos saber los resultados en pacientes trasplantados, ¿no? Otro axis muy conocido, ¿no? Y que muchos de vosotros también habréis participado en estudios previos, es el CD40, CD40 ligand o CD54, y aquí es completamente distinto porque uno es o bloquear a nivel de la célula B o presentadora, o bien en el CD40 ligand o el CD154, que es a la célula T, ¿no? Las primeras experiencias fueron sobre todo intentando bloquear el CD40, es decir, a la célula B, y algunos de estos anticuerpos eran incluso depleccionadores, es decir, no solo bloqueaban el CD40, sino que también depleccionaban la célula B, se reducían en sangre periférica, pero como sabéis todos, ¿no? Las experiencias en fase 2 fueron muy negativas, ¿no? Tanto el Bieselumab o el Iscalimab, ¿no? Que no se han reportado los resultados, pero la incidencia de rechazo fueron muy superiores a los esperados y probablemente inaceptables, ¿no? Y las causas no se saben, pero sí que han salido estudios muy interesantes que justifican quizá el porqué, ¿no? Y es que si bloqueamos solamente CD40, hay su ligando, CD40 ligand, puede unirse a CD11B, ¿no? Y esto es otra señal de coestimulación, desgraciadamente, jerárquicamente menor, pero que cuando está libre y se une puede hacer que se active el linfocito T, ¿no? Y esto realmente en este estudio es muy elegante, en el que se bloquea CD40 o CD40 ligand o también el CD11B, y como veis las supervivencias son totalmente distintas, ¿no? Y a partir de aquí viene un poco pues, entender el porqué, ¿no? Porque el bloquear CD40, en cambio, en algunos modelos de autoinmunidad está funcionando. Es decir, que jerárquicamente estas señales pueden variar mucho en función de la patología que estamos o la enfermedad que estamos evaluando, ¿no? Y como veis aquí, CD40 en lupus sobre todo sí que está mostrando que es igual de eficaz que su comparador, ¿no? En cambio, a partir de aquí, el estudio o el interés ha sido moverse al otro ligando, ¿no? Pues al CD40 ligand, que se expresa en la célula T, ¿no? O el CD154, y esto es una aproximación también que se viene realizando desde hace muchos años, ¿no? Y sobre todo hay muchos trabajos en non-human primates y que han mostrado pues, una inhibición de la respuesta inmune tremenda, sobre todo impidiendo la generación de anticuerpos
Y además permite una supervivencia de las células reguladoras, ¿no? Que serían favorecedoras de mantener este equilibrio. Pero también conocéis que estos primeros estudios bloqueando CD40 ligand fueron bloqueados, ¿no? Fueron suspendidos porque desgraciadamente las plaquetas también expresan CD40 ligand o el CD54 y la porción constante, el Fc gamma de estas moléculas, podían activar este receptor y por tanto se produjeron muchos eventos tromboembólicos, ¿no? Entonces hubo un parón tremendo en el desarrollo y fueron modificados, igual que con el CD28, ¿no? Mediante pegilación o mutación de este Fc gamma, impidiendo que se produzcan estos efectos de trombosis, ¿no? Y efectivamente esto ahora está en desarrollo en humanos, ¿no? Y hay este estudio que está actualmente en fase 2, es un monoclonal anti-CD40 ligand en el que se ha hecho una mutación de este factor para impedir este efecto tromboembólico. Y los estudios preliminares que se hicieron en experimentales en primates, en modelos de trasplante de páncreas o riñón, fueron excelentes en cuanto a supervivencia, en cuanto a impedir la formación de anticuerpos y también en cuanto a seguridad, que era un poco la preocupación que generaban. Y el fase 1, y aquí os enseño unos datos que me han facilitado y que el estudio todavía no ha terminado en pacientes trasplantados. Como veis, es muy bueno. Los pacientes, este tratamiento se combina con timoglobulina y micofenolato y esteroides y, como veis, la tendencia de función renal es muy buena y solo ha habido un caso de rechazo agudo celular tratado y ha podido mantenerse incluso con el mismo tratamiento y muy pocos efectos adversos. Actualmente estamos participando, es un estudio mundial en fase 2, en el que se intenta averiguar la eficacia de este tratamiento, ¿no? También se ha planteado el poder bloquear, como comentaba, de forma dual, es decir, utilizar el bloqueo a dos niveles distintos a este axis, ¿no? Y este es un estudio que está en fase de publicación y os enseño simplemente los datos que se publicaron o se mostraron en el último congreso de la SOT, en el que parece que podría ser también una buena estrategia con timoglobulina, simplemente un anti-CD40 ligand y belatacep y nada más, y tratamientos cada semana o cada 2 semanas a estos pacientes, ¿no? Es decir, calidad de vida y una función renal sin nefrotoxicidad, ¿eh? Vale la pena esperar y ver si esto realmente se mantiene así en cuanto a eficacia, ¿no? Y sabéis todos que también, como comentaba antes, el bloquear a estos niveles lo que impide sobre todo también, aparte de inhibir la célula T, es la célula B, la producción de anticuerpos donantes específicos, y esto lo hemos aprendido con belatacep, ¿no? Claramente, tanto de novo como incluso preformados, ¿no? Y de este modo y con este racional hay varios ensayos que lo que están utilizando es belatacep para desensibilizar a pacientes, ¿no? Es decir, intentar inhibir la producción de anticuerpos en estos pacientes que producen tantos anticuerpos. Y para terminar, en el último bloque, simplemente daros 2 pinceladas de 2 nuevos medicamentos, que uno también está en desarrollo, en fase 2, fase 1-2 y otro más en estudios más preliminares, ¿no? Y fundamentalmente son estos dos, ¿no? Uno es el intentar bloquear de nuevo la cascada del complemento, en este caso a un nivel más proximal en la cascada de la vía clásica y de forma mucho más selectiva que los que hemos utilizado hasta ahora, que es bloqueando el C1s, ¿no? Que es la parte activa de la primera porción de la cascada de complemento, y luego mediante este inhibidor de CD38 que se expresa en células plasmáticas y célula B como inhibidor de producción de anticuerpos, ¿no? Simplemente enseñaros esto, que es un estudio que está en fase 2 con 2 objetivos. Como comentaba, es un inhibidor de complemento de forma muy selectiva, a diferencia de los previos que se han desarrollado y a diferencia de eculizumab, ¿no? Que, como sabéis, inhibe a una porción más distal, ¿no? Y esta pretende tener preservada la vía alterna para que no podamos responder a patógenos, etcétera, ¿no? Y este estudio se plantea de 2 maneras, muy interesante. Una como desensibilización en perfiles de pacientes no tremendamente sensibilizados, es decir, que solo tengan DSAs, pero con unos niveles no muy elevados. Y luego uno como rescate de rechazo agudo activo con DSA, ¿no? Por tanto, es un estudio que está ongoing y que tiene muy buena pinta, ¿no? Y terminar un poco con las otras familias de tratamientos anti-CD38, que sabéis que hay varios.
Enseñarnos simplemente el estudio publicado recientemente en JASN con isatuximab, ¿no? En el que fue un estudio proof of concept de 26 pacientes que se trataron todos desensibilizándose con este fármaco y los americanos establecieron un objetivo relativamente complejo, pero lo que se intentaba es ver si se lograba con este tratamiento reducir el porcentaje de CPRA para que el paciente doblara la oportunidad de recibir una oferta. Es decir, no era tanto cuánto MFI, que también era un criterio secundario, cuánto titración de anticuerpos, sino sobre todo si conseguíamos aumentarle la probabilidad por el hecho de que se redujeran de alguna manera los anticuerpos, ¿no? Y entonces lo que se vio es que efectivamente globalmente sí que se produce, si utilizamos anti-CD38 en estos pacientes altamente sensibilizados, una reducción de los MFIs y también de la titración, pero como veis de forma muy tímida, ¿no? Y muy poco significativa, ¿no? Y si miramos desde el punto de vista farmacodinámico las células que producen estos anticuerpos, veis que en la médula ósea que pudimos evaluar realmente se inhiben de forma fantástica, igual que pasa en el mieloma y por eso es tan eficaz, ¿no? Pero también curiosamente en periferia también tenía una acción no solo en la célula plasmática, sino en la célula B, que alguna de ellas produce o expresa el CD38, ¿no? Pero lo más interesante quizá es ver que dentro de esta pequeña o tímida respuesta serológica había algunos pacientes que sí que respondían muchísimo, ¿no? Y os enseño aquí un poco las diferencias. Este grupo de pacientes, estos 5 pacientes, sí que había una reducción muy importante, tanto de CPRA como de título, como de MFI. En cambio, había otros pacientes que o bien se reducía muy poquitín o incluso otros que prácticamente no se movían o incluso subían como una respuesta compensadora, ¿no? Intentamos un poco evaluar si podíamos distinguir estos pacientes, ¿no? Porque al final darlo a ciegas como solemos hacer pues es un gasto y no sirve para nada, pero en cambio si pudiéramos reconocer estos pacientes respondedores, pues obviamente es la medicina personalizada, ¿no? Ideal, ¿no? Entonces hicimos un estudio relativamente complejo, pero en el que intentamos evaluar con citometría de flujo espectral muchísimas poblaciones celulares antes de dar el tratamiento y sí que pudimos encontrar que efectivamente los pacientes que no respondían, como veis son en naranja y en rojo, tenían una gran cantidad de un tipo de células switch memory B cells, que se repetía a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que hicimos es contactar con un equipo francés que había hecho un trial exactamente igual, pero con daratumumab, y les preguntamos si podíamos validar estos datos, ¿no? Y a ver si podíamos encontrar realmente estas diferencias en sus pacientes que también habían visto que algunos respondían, otros no, y efectivamente vimos que era así, ¿no? Es decir, que pacientes que antes de empezar el tratamiento tenían muchas presencias de estas células que no expresan CD38, pues no respondían prácticamente nada y en cambio aquellos que no tenían, pues sí que era muy eficaz y reducían la tasa de anticuerpos, ¿no? Por lo tanto, para terminar, simplemente resumir, ¿no? Que parece que el bloqueo de coestimulación vuelve o sigue teniendo mucho interés y lo tenemos quizá más cerca. Durante este congreso creo que Bristol Myers también se ha postulado y ha mostrado públicamente su interés en volver a ir a la agencia, intentar ver si podemos finalmente disponer de una forma reembolsada Belataceb, pero además tenemos, como os he enseñado, varios trials en fase 2, bastante preliminar, pero que apuntan a tener éxito y buenos resultados haciendo un target a otros niveles distintos que Belataceb, ¿no? Y a nivel de la célula B, en el rechazo humoral o como de sensibilización, este trabajo o esta molécula que inhibe esta fracción inicial del complemento parece también ser muy interesante y estaremos a la espera de ver los resultados y comentar que este nuevo tratamiento también, que entra en trasplante, viniendo de hematología, podría ser también una muy buena opción para algunos pacientes altamente sensibilizados. Y con esto nada más y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Oriol. ¿Alguna pregunta? No, pues empezamos Estamos nosotros. cansados. Yo quería, para los dos, vamos a empezar por la timo, ¿no? Por lo que más tenemos o más usamos. Yo tengo una duda, que es decir, dosis altas de timo en inducción creo que ya no usa a nadie, pero tú has presentado aquí, y creo que hay por ahí algún representante del grupo del PSEC, por ejemplo, has presentado dosis mucho más bajas. Entonces yo no sé qué opináis hasta dónde podemos bajar en dosis y en tiempo de administración sin perder lo que te aporta la timo, como es pues, no dar esteroides o no dar, sobre todo no dar anticalcineurínicos en esos casos de, no sé cuál es la opinión, o si Asun, que anda por allí, y Eva quieren comentar algo sobre esto. ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, yo creo que esto es asumible en pacientes de bajo riesgo inmunológico, claro. O sea, el alto riesgo inmunológico, yo no sé si atreve a alguien a bajar tanto la dosis, pero lo demás, aparte de lo que he presentado, hay muchos trabajos ya que hablan de dosis muy bajitas, de máximo 2 miligramos kilo en total, y que van bien. Así que, Sin anticalcineurínicos. sí, con introducción Tardía. tardía, sí, sí. Sí, sí. No os he presentado eso porque es al final el grupo español, pero hay más artículos que van en esa línea. Sí, nosotros lo que hacemos un poco, y es un poco, porque a veces las dosis vamos por kilo, ¿no? Pero el efecto es muy distinto en cada paciente, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, intentamos monitorizar cuántos linfocitos T, cómo ha sido la deplección, ¿no? Con CD3, ¿no? A veces simplemente mirando si hay mucha linfopenia porque hay gente que con una dosis mantiene, sobre todo gente mayor, ¿no? Tienen una linfopenia tremenda, ¿no? Y en cambio hay gente que están con 5 miligramos kilo, ¿no? Acumulados y ves que cuesta, ¿no? Y de hecho hay veces en estos casos o que son de alto riesgo y que coincide además que quizá es un paciente que está con DGF o de alto riesgo de necrosis tubular, lo que hacemos es intentar monitorizar esto para decidir pues alargar quizá incluso más, ¿no? O sea que es una variable muy sencilla, ¿no? Pero que ayuda un poco a saber qué grado de deplección han tenido, ¿no? Y monitorizáis tanto en inducción como en tratamiento de rechazo, ¿no? En tratamiento es verdad que no, eso es mucho más empírico, ¿no? Las dosis clásicas y punto, ¿no? Sí que de alguna manera monitorizamos rebiopsiando, ¿no? En estos casos y ver si ha funcionado o no, pero sí que en la inducción quizá puede ayudar, ¿no? Sí, a mí me parece interesante. Y luego, pasando ya a la segunda parte, Oriol, ¿qué crees tú, teniendo en cuenta, y si disponemos de verdad, como tú dices, de belataceb, qué nos puede aportar estas nuevas moléculas que has comentado respecto a belataceb, tú que lo conoces a fondo? Sí, bueno, yo creo que muchísimo, en el sentido de que, bueno, belataceb, si habéis visto, sobre todo en conversión, ¿no? Y está el último estudio que se publicó recientemente en JASN, ¿no? En el que mostraba que lo que habíamos oído y leído en los estudios de inicio de Novo, pues esa tasa de rechazo dejaba de estar, ¿no? Y eran conversiones que aparecían a partir del tercer mes, o sea, tampoco eran pacientes que tuvieran que estar 6 años primero con anticalcineurínico, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja es tremenda en el sentido de que, bueno, todo lo que estamos hablando prácticamente en todos los congresos, ¿no? Que son los efectos cardiovasculares, la supervivencia, pues esto parece que efectivamente es una variable que eliminamos de aquí, ¿no? Y de los nuevos, hay que ver cómo salen los fase 2, ¿no? Porque no tenemos los datos, pero parecería que, sobre todo a nivel de CD40 LIGA o CD28, podrían ser quizá incluso más eficaces, ¿no? Y esto a veces, pues bueno, hay que ver si también son seguros, ¿no? Porque si os acordáis con el bloqueo de CD40, ¿no? Que desgraciadamente había mucho rechazo, también había muchísimos efectos adversos de infección, etcétera, ¿no? O sea que tenemos que ver porque son inmunosupresores. O sea, la gente confunde a veces que no son nefrotóxicos, pero son muy potentes, ¿no? Eso quería preguntarte en el ámbito de la seguridad, aprovechando tu conocimiento también en todo el tema de virus. Ya sabemos el problema de Steinbach, tal y cual, ¿no? Pero realmente el frecuente y al que nos enfrentamos en adultos, sobre todo el CMV, ¿no? Entonces, no sé, se ha descrito viremia más importante en algunas experiencias y tal. No sé, tú, ¿cómo lo plantearías el uso de este grupo de fármacos en pacientes de riesgo, o sea, negativos, positivos? Sí, o sea, por ejemplo, en pacientes mismatch, Epstein-Barr está contraindicado, Ya, porque ya sí, sabemos, eso ¿no? ya, que el riesgo de linfoma es sí, mucho más alto, sí, ¿no? eso ya Con el citomegalovirus y el mismatch tampoco queda tan claro, ¿no? Es decir, sí que parece que hay un mayor riesgo de infección y que probablemente y seguro que hay que utilizar maniobras de profilaxis, ¿no? Pero tampoco es una complicación que excede lo que a lo mejor conocemos con timoglobulina, ¿no? Entonces, sí que se han descrito eventos de infección quizá un poco atípicos con belataceb, ¿no? Que al cabo de muchos años algún paciente viene y aparece con una retinitis, ¿no? Es decir, pero de forma muy puntual, ¿no? Si no, obviamente, esos pacientes tendrán que ir con profilaxis en caso de ser de alto riesgo igual, ¿no? Pero profilaxis, ¿cuánto? Porque claro, no es lo mismo usar algo cuando induces al principio que
por el Sí, resto del en los, tiempo. sí, ¿no? En los estudios bueno, que publicados, ¿no? Sobre todo los pivotales, la incidencia de infección de CMV eran un pelín mayor, pero igual que son en los mismatch con pacientes con triple terapia estándar, ¿no? Por tanto, bueno, probablemente tendremos que aprender si tenemos alguna herramienta de manejarla, de estudiar la respuesta celular en estos pacientes, si nos ayuda o no. Pero no creo que esté indicado que tengamos que utilizar una prolongación de la profilaxis, por ejemplo, ¿no? Y respecto a beca, que también te he visto ahí algo. Del BKM. Sí, Sí, en los estudios de anti-CD40 fue un desastre, o sea, realmente, y además llamaba mucho la atención porque estos pacientes tenían muchísimo rechazo, como si estuvieran muy inmunosuprimidos, ¿no? Perdón, al revés, tenían mucho rechazo como si estuvieran subinmunosuprimidos, pero al mismo tiempo desarrollaban, ¿no? Por tanto, este tipo de estrategia inmunosupresora es muy distinta a la que estamos habituados con los anticalcineurínicos o tal, ¿no? Sino porque el bloquear estas señales pueden ser muy importantes, a lo mejor exclusivamente para protegernos de un virus concreto, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, esto un poco lo veremos en estos estudios en fase 2. Los fase 1 son muy seguros, como he enseñado, ¿no? Y esto, bueno, ayuda un poco a ser cautos, pero positivos, ¿no? muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si os parece, vamos terminando. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Así que si queréis comentar algo y si no, pues nada. Muchas Dar las gracias. gracias a todo el mundo, ¿no? Sí, desde luego.